Si te preguntara si crees en lugares embrujados, ¿qué me contestarías? Porque Lucía me hubiera contestado hace 2 años que eso no existe, hasta que le tocó trabajar en uno. Lucía trabajaba en una empresa de estas que tienen como unas plantas bastante grandes y están divididas en áreas. Ella estaba en la área que tenía que ver más bien como con cuestiones de informática, sistemas, y su área era una delicia. Todo el día había aire acondicionado, la cafetería estaba muy bien servida y ellos tenían como parte de sus prestaciones café, galletitas y una vez por semana un platillo que les llevaban como a elegir y me decía, eran puras cosas gourmet, era una delicia. Esta fábrica o esta empresa en la que ella estuvo, no vamos a mencionar ningún detalle, algunos de ustedes si lo identifican, no lo pongan en los comentarios porque no queremos inmiscuirlo porque está más de eso y la gente que ya ha trabajado ahí sabe perfectamente a qué lugar me refiero. Y los jefes eran muy estrictos con una cuestión. Nadie se queda después de las 5 de la tarde. Lo que hacía que esto fuera increíble, porque normalmente las empresas te piden que te quedes fuera del tiempo, pero no. Para que te quedaras fuera del tiempo, había que ser un caso muy excepcional. Se quedaba no una persona, sino una cuadrilla de personas, y en la mayor parte de los casos, si se podía, mejor los mandaban a su casa y que desde su casa terminaran las cosas y ya después se entregaban. Es una empresa grande, sumamente formal, totalmente profesional. Y a ella se le hizo muy raro que no tuviera el sistema al que estaba ella adecuada, que era como exprime a la gente, haz que trabajen horas extras sin que cobren, que se queden mucho más del tiempo del que deben, que saquen mucho más trabajo. No se trataba nada de eso. Era muy extraño. Después de las 6 de la tarde, cuando ya llevaba 3 meses trabajando ahí, es cuando se entera que cierto sector, cierta parte de la empresa, la cierran de manera acordonada y no dejan que nadie entre. Eso se le hace súper extraño. Supone ella que tiene que ver con algún tipo de proceso industrial al cual ella todavía no tiene conocimiento, pero se le hace muy curioso porque no permiten que nadie se acerque al lugar. Y como ya ha ido avanzando el tiempo que está trabajando en la empresa, es cuando comienza a escuchar los primeros chismes que la hacen pensar que o le están jugando una broma, le están tomando el pelo, o realmente el lugar en el que trabaja es un lugar bastante más extraño del que ella creía. Comienza a escuchar que esa zona de la empresa está embrujada y que nadie debe de estar después de las 6 porque pasan accidentes. A ella se le hizo de lo más tonto del mundo. Lucía es una chica, para que entiendas el perfil, que está apegada a la tecnología. Todas las cuestiones espirituales, todas las cuestiones energéticas, esas son pavadas, esas son tonterías, son cosas que nos hemos hecho en la cabeza, son creencias que nos pasaron nuestros abuelos porque no conocían el Internet. Pero ahora que conocemos el Internet y sabemos todo el potencial de la tecnología desde el celular, los televisores y los videojuegos, la realidad virtual y bueno, mil y un cosas que están al día de hoy ahí al alcance de la mano, todo ese tipo de cosas son creencias tontas. Son creencias interpretativas de detalles que pasan en el día a día. Cosas que el ser humano se hace ideas en la cabeza, como empezar a relacionar dos cosas que no tienen relación. Ay, si se escucha un ruido, tiene que ser un espíritu porque no veo a nadie que lo esté provocando. Y Lucía era de este tipo, sarcástico. Le daba risa, se le hacía tonto. Si alguien comenzaba a contar una historia de terror, ella era la que se quedaba sentada así, con la mano debajo de la barbilla, y esperando nada más a que tuviera un error la historia para ella decir, aquí te equivocaste, lo que estás diciendo lo inventaste y no la sacabas de ahí. No importaba si le hubiera atinado o no le hubiera atinado. Ella estaba buscando siempre la razón para decirle a la persona, es que esto no existe. Y mira que ahora estamos contando su historia en este canal. Resulta que estando Lucía trabajando en esta empresa, escuchando estas tonterías desde su perspectiva, se animó ella para quedarse un poco más tarde. Quería quedarse primero ante la primera regla que le habían dicho que no se podía. No te puedes quedar aquí la hora que te dije, 4, 5, 6 de la tarde. No te puedes quedar después. Si te vas a quedar después es por situación extraordinaria y se queda una cuadrilla contigo. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo quedar yo? Comenzó a ralentizar un poco su trabajo al punto en el que ciertos trabajos importantes no los saca a tiempo y habla directamente con su jefe y le dice, jefe, el día de hoy me voy a tener que quedar hasta tarde porque tengo que acabar ciertos detalles de la entrega de X y cosa. El jefe se pone nerviosísimo y le dice, no, terminas mañana. Y él le dice,
jefe, pero la entrega es para hoy, para hoy. Voy a salir muy tarde porque se lo tengo que dejar ya listo, si no va a haber todo un problema en planta. Y el jefe sudando le dice, no, no me metas en este aprieto. No hay manera que acabes antes. No, no, vamos a hablar con tus compañeros, no te puedes quedar sola. Y es ahí donde ella le dice, no, jefe, me van a odiar. Usted llega a hacer eso con mis compañeros y ya me los cargó a todos. No, 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 yo me quedo aquí. Me dice, no, es que eso no puede pasar. ¿Por qué, jefe? ¿Por qué no me puedo quedar? Déjeme terminar el trabajo. Bueno, si quiere, mándeme a la casa, pero si me manda a la casa, pues quién sabe cómo terminan las cosas. Lo que yo dejo claro es que por mi cuenta no va a quedar. Es usted el que me está mandando. Y entonces el jefe empieza a hacer su matemática y le dice, espérame tantito. Se mete rápido a una oficina, agarra un teléfono, marca a 2, 3 personas y de repente hay un guardia de seguridad, un chofer de la empresa y un velador. Y le dice, aquí tienes tu cuadrilla, no te pueden apoyar en tu trabajo, pero ellos se van a quedar contigo. Y ella se le queda viendo con una cara de, ¿sí estás de acuerdo que estás rompiendo todos los protocolos de seguridad que tenemos en la empresa al dejar entrar a estas 3 personas aquí? Y el jefe le dice, no puedes estar sola. Entiende que no puedes estar sola. Ellos 3 te van a acompañar. Y voltea con las personas y me dice, narrador, se les quedó viendo fijo y les dijo, ay de ustedes, si llegan a hacer algo que no les toca. Los 3 les estoy confiando a la chica. No la dejen sola, ella no entiende lo que pasa aquí. Los 3 se pusieron tranquilitos, nada más voltearon con el jefe, le movieron la cabeza de arriba abajo y le dijeron, va, nos quedamos aquí, no se preocupe. Él voltea otra vez con ellos y les dice, la cena va por mi cuenta. Y en ese momento, por medio de una aplicación, de alguna manera logra pedir al lugar en el que están cierta cantidad de cosas. Las personas que se iban a quedar ahí ahora están sonriendo y dicen, no, pues muchas gracias porque era algo que no se esperaban. Y esta chica no entiende nada de lo que está pasando. ¿Por qué los está mimando? ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por qué no puede estar sola? Y se pone muy suspicaz, al punto en el que dice, ¿sabes qué? Al demonio el segundo tabú. Voy a ir a la zona prohibida de la empresa. Apenas den las 6:30 de la tarde. Voy a estar haciéndome tonta. Ellos no me pueden supervisar. A las 6:30 de la tarde les voy a decir que voy al baño y me voy a ir para allá sola. Lucía considera ese instante, ese momento en el que tomó esa decisión, el peor error que ha hecho en su vida. Llegando cerca de las 7:15, cuando realmente ya estaba cansada y se ocupaba ir al baño, les dijo a ellos que iba a ir al baño. Los 3 chicos que habían comido y estaban algo cansados porque lo que comieron no era algo muy saludable, pero sí bastante sustancioso, le dijeron que la acompañaban. Y ella los convenció muy rápido de que no. Les dijo, no, ¿qué quieres ir a hacer al baño de una mujer? Y entonces los otros se pusieron un poquito como a la defensiva de que no referíamos a eso. Dijo, no, ya déjenme en paz, quédense aquí, ya voy a terminar, así que déjenme en paz. Y se sale molesta, ellos se quedan muy desubicados y aprovecha. Se va al baño rápido porque se ocupaba hacerlo, pero apenas termina se va casi corriendo al área prohibida. Y es muy extraño, porque para darnos una idea, el área prohibida por dentro tiene maquinaria, pero está apagada en ese momento. Hay varias luces encendidas, pero prácticamente para que te lo imagines es un hangar, un lugar enorme que tiene una puerta muy grande y está abierta. Y ella simplemente, sin pasar ni un tipo de bloqueo de vigilancia, más que ese cordón que dejaron afuera, lo pasa ya por abajo, sigue caminando y entra por la puerta. Y ahí está. Y es muy extraño, porque cuando entra dice, este lugar no es que esté embrujado, es que están haciendo reparaciones, porque lo que ella vio es que al fondo hay 2 personas que pasan con estas bandas que utilizan las personas encargadas de mantenimiento que ya traen herramienta y las personas van caminando como de extremo a extremo como muy atareados. Así es que ella les levanta la voz y les dice, oigan, ¿dónde está el jefe? Necesito hablar con alguien aquí a cargo. Y las personas hacen como que no le escuchan y van caminando y llega al final y cuando llega al final se topa con algo muy raro. Al final de ese pasillo, al final de ese hangar, ella está segurísima que no estaba tan oscuro como está en ese instante. No puede ver nada. Adelante de ella no hay nada. Cuando se voltea, se ve la línea del pasillo que llega hasta la entrada del hangar y es cuando se da cuenta que afuera ya es de noche. Le da miedo porque ese contraste fue enorme. Aunque eran las 7, no estaba tan oscuro. Ahora que voltea, parece casi de madrugada. Y entonces cuando empieza a caminar hacia afuera, hay 2 cosas que la hacen sentir horrible. La primera, después de dar el tercer paso, siente que algo se movió muy rápido y se le pegó a la espalda,
como si una persona la trajera viendo por encima de su hombro. Ella no cree en supersticiones, pero tampoco es tonta. Trae algo ahí pegado y no quiere llamar su atención, así es que comienza a caminar más rápido y comienza a escuchar algo que no es agradable. Junto con el sonido de sus pasos, hay otro sonido de pasos más pesados y van exactamente a la par, como si alguien estuviera imitando su caminado y lo trae pegado porque lo siente aquí, lo siente al lado y comienza a caminar rápido hasta que en un momento siente que un dedo le toca 2 veces el hombro cuando va caminando a alta velocidad. Eso hace que se detenga, pegue un grito y voltee. Detrás de ella no hay nada, pero al final, al fondo de ese pasillo, en la parte de arriba, donde hay un tipo de plataforma, se encienden las luces y ve a un sujeto muy extraño porque trae una gabardina negra, tiene las manos puestas sobre un tipo de barra de protección de seguridad, tiene el cabello muy largo como con rastas. El problema es que la zona donde debería de estar el rostro, porque todo lo demás se ve iluminado, está totalmente oscuro y nota como si estuviera absorbiendo luz. Imagínate que todas las luces que están por ahí, los haces, se están dirigiendo directamente a ese rostro y ahí cada vez se ve más y más y más oscuro. La imagen es tan aterradora, pero tan aterradora, que no para de gritar y sale corriendo. Cuando sale corriendo del hangar, los 3 tipos que debían de estarla cuidando están ahí del otro lado del cordón y nada más le están diciendo salte ya, salte ya, salte ya. Y cuando ella cruza el cordón, instantáneamente le dicen vete ya de la fábrica, vete ya. El chofer le dice yo te llevo a tu casa, deja aquí tu carro, mañana vienes por él. No tienen que convencerla mucho, está muerta de miedo, deja el carro ahí, el chofer se la lleva para allá, no tiene ninguna plática con ella y cuando ella llega a su casa, comienza a recibir llamada tras llamada de su jefe. Ella tiene mucho miedo, la van a regañar, le van a dar el santa regañiza si no es que la despiden. ¿Qué fue a hacer ese lugar que está prohibido que entren después de las 6 de la tarde? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué anda cuchicheando? No es una profesional en lo que hace. Es una empresa muy seria, te lo vuelvo a decir. Entonces, cuando ella contesta, tiene la cola entre las patas, siente mucha vergüenza. Y es ahí cuando el jefe lo primero que le pregunta, dime por favor que estás bien y que no viste nada. Y ella siente que las piernas le tiemblan y le dice, yo estoy bien, jefe, pero sí vi algo. Y le dice, ay, hija, ¿crees en Dios? Y entonces ella le dice, no, jefe, pues empieza a creer, hija, y esta noche no te la pases sola. Mañana nos vemos en el trabajo, pero en serio, no te quedes sola en tu casa. Lucía, lo único que hace es colgar el teléfono, llamarle a su hermana, que es una mujer casada con 3 hijos, que es bastante mayor que Lucía, y le dice, hermana, estoy pasando una situación de emergencia. ¿Me puedes permitir quedarme en tu casa? La hermana la escucha tan mal que le dice, Lucía, ¿necesitas que yo vaya por ti? ¿Qué pasa? No, 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 no sé qué pasó, pero necesito un lugar donde quedarme. Sí, 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 pero si ocupas algo más, no, no, en serio, hermana, todo está bien, déjame ir a tu casa. Lucía va para allá, está totalmente en shock, desconcertada. Obviamente no va en su vehículo porque lo dejó en la empresa, está en algún como vehículo de aplicación. Y cuando está en el vehículo de aplicación y está sentada atrás y está a punto de llegar a casa de la hermana, ve hacia adelante y donde está el chofer, al lado ve una persona que trae un abrigo negro y como unas rastas. Cuando ella ve eso, se aguanta el grito, la persona se estaciona y abre la puerta y sale corriendo de ahí. Cuando se asoma llegando a la casa, a la puerta de la entrada de su hermana, voltea al taxi y el taxista está sentado solo. No hay nadie y el taxista está totalmente desconcertado, baja el vidrio. Señorita, ¿está bien? No hice nada, no sé qué sucedió. No se preocupe, no se preocupe, ahorita lo califico bien, es lo que le dice Lucía. Lucía está tocando la puerta como loca, abren la puerta y el problema es que cuando le abren la puerta, del otro lado no hay nadie. La casa se ve toda oscura, es como si esa casa estuviera deshabitada. Se ve algo raro, se siente algo extraño y empiezan a temblarle las manos y los pies cuando de repente algo la saca de su estupor, de su sopor, de ese estado mental como tan perdido, porque siente otra vez una mano que la toca en el hombro y grita y tiene a su hermana justo enfrente de la cara. ¿En qué momento llegó? No tiene ni la menor idea. Pero la hermana le dice que la vio en tan mal estado que la tienen que llevar al hospital, le dan unos tranquilizantes, al día siguiente no puede ir al trabajo y está así por 3 días. 3 días mal. Cuando llega al trabajo, el jefe la recibe y le dice, Lucía, no te voy a regañar, no sé por qué hiciste lo que hiciste, no sé si conoces las cosas de este lugar, pero voy a ser muy claro. Necesito que te vayas. Ya no debes de seguir en este trabajo. Y ella le dice, ¿pero por qué? Dice, busca
Si quieres por temas legales, por lo que sea, voy a ser muy claro. Esto queda totalmente fuera de lo que vamos a manejar si en algún momento nos quieres demandar. Queda fuera, pero tengo que ser claro. Todas las personas desde hace 50 años que ven a ese hombre de rastas que no tiene rostro y parece que la luz se le mete en la cara, y yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo, todos después de que lo ven, todos los que se han quedado trabajando aquí, han fallecido en un accidente en menos de un año. Necesito que te vayas. No quiero tener otra persona encima de mí, no quiero tener otra vida encima. Necesito que te vayas. Y entonces ella le dice, ¿pero quién es? No sé. Lo único que sé es que ese lugar, antes de que fuera una fábrica, lo utilizaron un grupo de personas para hacer cosas muy de sus creencias, pero son cosas que parece que trajeron algo. Y esa cosa, ese algo, se siente dueño de ese lugar. Durante tiempo desaparece y nadie lo ve, pero una vez que aparece, no dejamos que nadie entre. ¿Por qué? Porque ya han muerto más de 14 personas en accidentes. Y en las investigaciones después de años, todos tenían en común lo mismo. En ese mismo año se habían metido al hangar y habían visto a la persona sin rostro. Lucía, por favor, vete, y si no crees en Dios, es buen momento que empieces a hacerlo. ¿Te acuerdas la historia que te conté hace varios episodios, en la que te hablaba de una familia de brujos que fue y atacó a unas personas en una escuela? Pues resulta que tenemos a una persona en la familia nocturna, vamos a darle el nombre de Noemí, que a ella le pasó algo bastante parecido, y cuando leí su historia, me dejó pensando, me dejó extraño, me dejó bastante zarandeado, y aquí vamos a contarla. Para entender primero a Noemí, porque ella me describió cómo es su forma de ser y su físico, creo que es algo que tú y yo tenemos que tenerlo en común, tenemos que conocerlo. Noemí no es como cualquier persona, es una persona que se distingue al instante. Ahí te van varias características. Número 1, mide 1,47, es bastante chaparrita. Ella es regordeta y le gusta ser así, le encanta como es porque dice, con eso me defiendo, con ese físico a mi manera yo impongo. Ella estando chaparrita, dice que tiene el cabello igualito que el de Mafalda, todo liso, 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 pero bastante despeinado, y siempre se le termina como haciendo muy friso, muy grande, lo cual ella lo utiliza para imponerse también ante sus alumnos, porque Noemí dice, lo que Dios no me dio de altura, me lo dio de actitud. Y ella, para tener el último detalle, desde muy pequeña, tuvo un pequeño problemita de vista que se fue agravando con el tiempo, y entonces tú ves a esta maestra chaparrita, regordetita, morenita, con unos lentes redondos de fondo de botella. Y esta maestra tiene dos voces y me dice, esto, narrador, no es de poseídos, es de técnica. Yo tengo mi voz para estarles hablando normal a los alumnos y tengo mi otra voz cuando estoy enojada. Y sí, hay alumnos que me han dicho que cuando hablo así parece que está hablando el mismísimo diablo y que se aguanten. Y así es Noemí. Y me dice Noemí, mis alumnos aprenden porque aprenden, y si no aprenden, mal les va a tocar aprender más de a la mala. Ella es una mujer muy aguerrida, pero no es aguerrida nada más porque sí. Es aguerrida porque viene de una familia que le tocó vivir con 4 hombres, que estos 4 hombres tenían, digamos, cierto estilo y forma de ser que le gustaban mucho estarla molestando, porque era la princesita, la niña, y en lugar de ellos ser unos caballeros, eran unos rufianes. Y aunque todos tenían más o menos la edad, el mayor tenía alrededor de unos 11 años, Noemí apenas era una chicuela de alrededor de unos 5 o 6 añitos cuando se acuerda, pues todos le hacían bolita, todos la estaban molestando, todos le decían cosas, así es que desde pequeña se aprendió a defender. ¡Tú, cegatona! ¡Tú, bizcocho! ¡Tú, chaparrita! ¡Viejo panzón! Y de todo se defendía Noemí, y con el tiempo uno se vuelve bueno, porque tenía una forma de responder pero rápido, aguerrida, y Noemí tenía su propia regla. Nunca muestre que tienes miedo, aunque seas caperucita y estés frente al lobo feroz. Y siempre se vendió esa idea. Noemí era esa maestra que no pasaba desapercibida. ¿La amabas o lo odiabas? O lo odiabas y después la amabas, pero al final era una maestra que te ibas a acordar toda la vida. Ella me cuenta que aprendió muchas cosas y esa regla se la puso, la de nunca mostrar el miedo,
a raíz de su servicio social. A ella la mandan a hacer su servicio social en una escuela en un ranchito. Me dice, este ranchito me quedaba casi a 12 horas de mi casa, narrador. Entonces, ¿qué significa? Que yo me quedo a vivir allá toda la semana y solo vengo fines de semana. Cuando yo voy al ranchito, es un ranchito que tendrá, pues no sé, unos 300 habitantes, 400, es un lugar pequeño, es un lugar agrícola, y me dan una casita muy pequeñita, 2 cuartitos, uno de los cuartitos no era recámara, era más bien como algo que se intentó hacer un baño pero no lo terminaron, entonces ahí tenía una regadera en medio del closet, lo cual era ridículo, pero pues así estaba, y todo el cuarto era húmedo, entonces no podías dejar nada de electrónico ni cosas ahí porque se llenaban de moho, entonces era un cuarto inutilizable. Tenía un baño a medias, estás hablando que yo era chaparrita y estaba chiquitita, me sentaba en la taza y uno de mis brazos lo tenía que poner en la parte del lavabo y el otro de mis brazos rozaba con la puerta y no extendiéndolo así, sentadita al lado. Ahí estaba hecho para niños, no para adultos. Pero pues fue la casa que me dieron y no me tocaba de otra. Tuve que aprender mis mañas, abrir la puerta de un lado y meter ahí una pierna para sentirme más cómoda. Y bueno, yo hacía mis cosas. En esa casita yo me la vivía a gusto. No sé por qué lo distribuyeron así, pero el área de la cocina, la sala y el comedor era más grande que cualquiera de los cuartos de esa casa. Estás hablando que el cuarto principal en el que yo vivía cabía una cama individual y me quedaba como 1 metro para la pared. Era todo. Mi ropa todo el tiempo que estuve en el ranchito la tuve en la maleta y tenía que sacarla, plancharla y volverla a aventar. Bueno, la plancha, narrador, era de estas que eran un pedazo de armatoste, le metías carbón caliente y con eso planchabas. Así ese ranchito era. Electricidad, pues en alguno de tus sueños, porque ahí no llegaba. Y los que tenían eran porque tenían afuera como alguna forma de generador y pues a mí no me dieron nada de eso. Así es que mira, me tocó vivirla como me la dejaron. Yo desde ahí entendí que era un lugar rudo, que era un lugar fuerte, me preparé para los muchachos y el primer día de clases me topo con lo peor. Hay una niña que tiene 9 años y me saca casi 7 centímetros. La niña está enorme, está gigante, yo la tengo que voltear para arriba. Y es una bully. La niña molesta a todos, golpea a los niños y a las niñas por igual, les roba el lonche, les quita dinero, les rompe las cosas. Desde el día 1 la niña llegó como para poner sus reglas, para imponerse. Y dije, no, mijita, en esta yegua no te vas a montar. Así es que donde la niña empezó a hacer sus zafarranchos con los muchachos, dejé que avanzara. Me acerqué por atrás y dejé mi dedo índice bien duro y le piqué las costillas. Y donde ella volteó pegando un grito, le dije, no me andes golpeando a los muchachos porque te la voy a dejar difícil, volteando para arriba. La niña esta se me quedó viendo con unos ojos de enojada y uno de los niños nos dijo, no maestra, con ella no se meta, sus papás son brujos. Pues brujos serán de los bolsillos porque aquí no se van a meter con mis alumnos. Vaya y siéntese para allá. La niña, narrador, se da media vuelta y se sale del salón. No me hizo caso y entonces yo saco la cabeza del salón y le digo, y ve preguntando la tarea porque mañana tú me la traes doble. Y me vuelvo a meter y cierro de portazo para que vea quién manda. Al día siguiente, no viene la niña, viene la directora y me dice, no te andes metiendo con ellos, Noemí. No le vuelvas a hacer nada a esa niña. Con ellos no nos metemos. Y entonces yo le digo a la directora, entonces ellos son los directores del colegio y no tú. Y la directora dice, no, es que ellos hacen brujería. Pues harán muchas cosas, pero yo aquí doy clases y esos señores no son maestros. Y esa niña o se comporta o se me va. Y pues narrador, que al día siguiente llega la niña y lo primero que hace es sacar un mono que estaba hecho con palos de madera, tenía un mechón de cabello, se me acerca y me arranca un pelo y se lo pone al mono. Y me dice, este va a ser para mi papá y usted va a aprender lo que es bueno, maestra. Y se sale. Narrador, me dio un coraje. Y dije, no, van a ver. Pues me fui a la tienda, compré ocote, me fui con un carpintero, le pedí que me hiciera puras cruces y empezamos a clavarlas con clavos. Me voy con el padrecito. 2 días después, narrador, tengo como 25 cruces de madera y me voy a la casa de los brujos y se las empiezo a clavar por todas partes. Se las clavé en las entradas, se las clavé en las puertas y les dejé ahí mensajes. Mi casa no será iglesia, pero aquí primero le rezas a Dios antes de meterte con el diablo.
Ni sabía ni qué fregado le quería decir, narrador. Yo nada más quería asustarlos porque estos señores yo ya vi que eran puros bullies y a mí no me iban a estar asustando y con un mono hecho de palos de madera. ¿Qué cosas son esas? Entonces, pues yo ya me regreso a la iglesia bien campante. Dije, estos no saben con quién se metieron. ¿Y saben qué? Mañana voy a ir a buscar al padrecito que me haga unos 2 anforitas de agua bendita. Y si estos salieron muy brujos, pues a ver cómo les cae esta lluvia del cielo. Porque yo voy a traer mis anforitas y en la primera que me molesten los voy a dejar bañados. Y estoy pensando nada más de qué maneras me voy a ir echando los brujos, cuando de repente llego a la casa y en la casa afuera hay una gallina, pues en la parte de arriba, hay sangre por todas partes. Y dije, ay güey, como que si sobre reaccionaron a lo que yo les dejé. Entonces me quedé pensando, pues estos tipos si son bien malosos, ¿cómo me matan al pobre animal? Ya ni lo puedo usar para caldo porque se veía bien feo, bien ñango. Ya no sabía qué hacer, narrador. Y pues me quedé pensando esa tarde, oye, tal vez estos tipos sí son más peligrosos de lo que yo estoy creyendo. No, pero a mí no me van a andar poniendo reglas. Entonces me salgo de la casa, narrador, y comienzo a buscar en el pueblo y empiezo a preguntar a ver si hay algún tipo de ferretería. Y pues me mandan lejecitos. Me tengo que ir casi como a 10 kilómetros de ahí, pero llego a una ferretería y yo me compré 2 cosas. Le pedí un palo de pala y me dijeron la pala completa y le dije, no, alguna que te haya salido mala, el puro palo. Y también compré de una vez un machete. Regreso al pueblo, me fui con una mujer que hacía como tejidos con estambre y hacía funditas de almohada y fui y le pedí que por favor me hiciera 3 almohadones grandotes. Me los tuvo ese mismo día en la noche. Llego a la casa y mira, en mi camita individual, atrás cabía muy bien el machete, arriba el palo para que lo protegiera y 3 almohadas para que no se notara. Y dije, donde se metan en la casa, ya no van a salir estos pelados. Ojalá que no vengan para acá. Las cosas van transcurriendo normal. Pero ahora cuando llego a la escuela, empiezan a pasar cosas extrañas. Ya me pasó en una ocasión que estoy en el salón y de repente se abre la puerta sola. La puerta es una puerta pesada, es una puerta que arrastra el piso, es una puerta que tiene cerraduras y no me gustó que se abriera así cuando estaba cerrada. ¿Quién le dio permiso? Entonces, no hay ningún muchacho ni yo la abrí. Fui con la puerta y le dije, tú no te andes abriendo sola. La cerré, pero me dejó pensando, me dejó pensando. Otro día que llego a la escuela, no hay nadie, llego muy temprano y me topo montones de cabellos aventados en mi silla, en mi banco, adentro de un cajoncito que tenía ahí en mi pupitre, y los que estaban adentro del cajón del pupitre traían como manchas rojas, y dije, ay, estos viejos enfermos, ¿qué fregados andan haciendo? Pues lo peor es que un día llego, y cuando llego en la mañana, pues me topo una foto mía. Cuando me la tomaron, quién sabe, y no me veía tan guapa, no me gustó que me den tomando fotografías. Entonces yo la veo y dije, no, esto ya no me gustó, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Y cuando digo eso, me levanto y veo como un niño sale del salón, pero atraviesa la puerta y me dejó pensando. Pues la puerta sí estaba cerrada. Y yo no me acuerdo de ningún niño que use ese tipo de ropa y que tenga la cara tan blanca. Han de ser estos viejos y sus cosas. Pero yo no me voy a aguantar. No me voy a aguantar. Me fui a la casa, me quedé pensando qué era lo que iba a hacer. Y en la noche, después de quedarme bien dormida, algo me despertó. Una sensación, como si alguien se me hubiera metido en la casa. Y dije, no, pues no saben lo que les espera. Antes de abrir los ojos, hice como que me estiraba, metí las manos detrás del almohadón, de un lado agarré el mango del machete que ya sabía dónde estaba, del otro lado saqué el palo, y entonces saco el machete, volteo a la puerta y hay 3 sombras de 3 personas que están ahí. Y les digo, aquí si entraron no se van a ir fácil. Me voy caminando para allá, veo que estas personas se retiran hacia la sala, prendo la luz y donde prendo la luz veo como ellos que me estaban dando la espalda se desvanecen. Y entonces volteo con mi machete, volteo con mi palo y digo, no, esto no me va a servir. Al día siguiente me voy con el padrecito, le platico la situación. El padrecito nada más me dice, mija, no te metas con ellos, no te metas con ellos, ya deja de hacerles la guerra, ve y discúlpate. Y le dije, no, pero yo no me voy a andar disculpando y menos con una huerca que me anda ahí fregando a mis muchachos. Cuando llego a las clases, la directora nada más llega y se me acerca y me dice, mija, te pedí el cambio, no me hiciste caso ninguna vez y yo no quiero aquí que se me anden haciendo los problemas más grandes. Y pues me corrieron narrador, me cambiaron a otro lado. Pero te digo algo, brujos o no brujos, a mí no me ganaron.
te voy a contar un milagro que le pasó a un oficial de tránsito hace algunos años en Estados Unidos. Para esto tenemos que remontarnos a la vida y la persona de Brittany. Brittany es familia nocturna y me cuenta que desde que ella cumplió 19 años, se fue de su casa, se fue a vivir a otro estado y comenzó a vivir sola con su hija. Y en ese tiempo su niña era una niña de brazos. Te estamos hablando que la niña tenía menos de un año de nacida y tenía que estar como luchando continuamente para conseguir recursos para poder mantener a su niña y a ella. ¿Por qué se cambió de ciudad? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué dejó a su familia? Es un tema que me dice, el narrador es muy complicado, estábamos viviendo momentos muy difíciles y yo la vi como la mejor decisión. Un día estoy yo con un problema muy fuerte. Me siento sola con mi niña, me siento tan triste con mi niña, que esa noche comienzo a llorar continuamente y recuerdo que en un momento de una soledad devastadora, volteé hacia el techo de mi casa. Me imaginé que había alguien del otro lado como en el espacio viéndome y le dije con viva voz, con mucho dolor, Dios, si estás ahí, ¿por qué me abandonaste? Mi familia era una familia como mixta en religiones. Mi mamá muy católica, mis tías son evangélicas, mi papá es una persona que estuvo un tiempo en los católicos, otro tiempo fue cristiano y otro tiempo se la ha pasado sin hacer nada de eso. No tengo tan buena relación con ellos, o bueno, ahora tengo mejor que antes. Antes de plano era muy mala. Y entonces yo no tenía como ninguna religión como tan integrada en mí. Pero en ese momento le reclamé a Dios y le empecé a decir, ¿por qué me dejas sola? ¿Por qué me dejas sola con mi hija? Esto es muy difícil. Necesito que estés aquí y siento que me abandonaste. Narrador, durante los siguientes días, no sé por qué, pero algo pasa dentro de mí y continuamente traigo en mi mente, en mis recuerdos, ese momento donde le reclamé a Dios eso. Y no sé por qué exactamente, porque no lo logro entender. Me siento muy arrepentida. Y mientras voy en mi camioneta, al trabajo, a la casa, a donde están cuidando a mi niña en la guardería, a comprar cosas y víveres y regresar y así, todos los caminos, no sé por qué, pero voy pidiendo perdón. Voy pidiendo perdón una y otra vez. Cada vez que a mi memoria viene esa escena donde le estoy reclamando a Dios, le pido perdón. Yo no te digo que haya hecho las cosas correctas, que eso debía haberlo o no debía haberlo hecho. No, no te digo eso, solo te digo lo que viví. Yo estaba viviendo eso. Y en uno de esos momentos, voy en la carretera, el día antes había llovido y hubo una bajada de temperatura tan fuerte que la carretera entera estaba con cierto nivel de capa de hielo, que cuando me cierra un auto, yo conduzco mal, muevo muy rápido el volante, mi camioneta empieza a girar, empieza a hacer trompos y vueltas y en algún momento topé con algo que no fue un vehículo, no sé qué fue, que la camioneta se voltea y empieza a golpear la carretera hacia adelante en la puerta del piloto, el techo, la puerta del copiloto, las llantas y empieza a girar y girar y girar. Yo doy gracias a Dios, narrador, porque en ese momento no pierdo la conciencia a pesar de todo ese zarandeo y en un punto, aún con un poco de mareo porque el zarandeo fue horrible y brutal, me doy cuenta que estoy viendo mucha luz, mucha luz y veo que eso está entrando por una ventana y tardo segundos en entender que lo que estoy viendo yo es desde el asiento del conductor que está pegado prácticamente al asfalto, tengo el cuello torcido hacia arriba y estoy viendo la ventana del copiloto y ahí es donde voy a poder salir porque la camioneta está destrozada y está volteada prácticamente sobre mi puerta. De alguna manera, de forma como automática, me desabrocho el cinturón de seguridad. Donde hago eso, narrador, veo una mano de un sujeto que se mete a la camioneta y entonces, como en un acto sin pensarlo, levanto la mano, le agarro su mano con mis dos manos, me empieza a levantar y haciendo fuerzas con mis piernas, logro levantarme, salgo de ahí y cuando estoy sentada sobre la puerta del copiloto, solo estoy diciendo gracias, gracias y volteo de un lado a otro. Veo que viene un sujeto corriendo con un sombrero vaquero cuando viene corriendo hacia mí. Y digo, gracias, gracias. Y él me empieza a hablar en inglés. Gracias, ¿por qué, señora? Déjeme hablar ahorita una ambulancia. Está bien, esto estuvo muy fuerte. Y entonces yo nada más le digo, señor, gracias por haberme sacado.
Y me dice, no, yo no la saqué, señor, usted se salió de la camioneta. Y yo le digo, no, señor, ¿quién me sacó? ¿Dónde está la persona? Me sacó un hombre. Y entonces él le dice, señora, yo vi todo el accidente, yo lo vi. Tuve que detenerme atrás porque no sabía si la camioneta iba a explotar o no, por el tipo de movimientos que hizo. No sabía si usted estaba con vida y ahorita que la vi saliendo, no lo pensé dos veces, vine corriendo para acá. Déjeme llamar ahorita una ambulancia. Dice, y narrador, comienzo a caer en cuenta que ahí no hay ninguna persona más que el tipo de sombrero y yo los carros que están pasando. Estoy espantada, tengo muchas cosas en la cabeza, empieza a dolerme el cuerpo después de unos momentos. Cuando llega al final la patrulla para tomar parte de esto y revisarme, el tipo se sube a la camioneta, se baja y se me queda viendo y me dice, si sabes que esto es un milagro. Y entonces yo le digo, sí, oficial, estoy bien. Y me dice, no, esto es un milagro. ¿Ya viste cómo está tu camioneta por dentro? Y dice, no, pues es que me volteé. No. ¿Cómo te saliste? "Pues es que vino una persona y me sacó. Es que no hay manera en la que te hubieras podido salir. Y yo no entiendo lo que me dice. Narrador, cuando estoy sentada en la ambulancia me tiene que explicar. ¿Traías algo en la parte trasera de tu camioneta? Y me acuerdo que sí, que esa semana, justamente por uno de los trabajos que estoy haciendo de albañilería, me dejaron unos tubos, que esos tubos los tenía que reemplazar por otros. Yo asumí la vuelta porque me iban a pagar unos dólares extras, los dejo en la parte trasera de la camioneta y se me olvidaron porque tenía que reemplazarlos hasta el lunes o martes de la siguiente semana. No era algo prioritario, estaban ahí. Y de hecho, es cierto, cuando la camioneta dio trompos y se volcó, qué raro que no los haya escuchado. Me dice el oficial, están atravesando todas las partes, excepto donde tú estabas sentada. Atravesaron el asiento del copiloto, están atravesando tu vidrio del frente y yo no tengo la menor idea cómo no te terminó matando uno de esos. Y es más, ¿cómo saliste? Está bloqueada la puerta por los tubos. Narrador, no sé, pero desde ese día me quedó algo muy claro. Sí existen los ángeles y uno me sacó viva de mi camioneta. Nunca te hagas de enemigos, porque por más pequeños que sean, si crees que un simple cerillo no puede incendiar todo un bosque, estás muy equivocado. El señor Epigmenio jamás debió haberse metido no con un cerillo, sino con una antorcha. Resulta que el señor Epigmenio es un tipo que tiene toda una historia. Lamentablemente no es una historia tan buena, porque el señor Epigmenio inició bien su vida. Tuvo unos padres que estaban muy preocupados por su educación. No eran los más cariñosos del mundo, pero nunca le faltó nada. Y le pagaron una carrera y el tipo terminó una ingeniería y saliendo de ahí, él se sentía que era una persona bastante arriba del promedio. Así es que en lugar de entrar a una profesión normal, habitual que los demás, decidió empezar con el tema del emprendedurismo. Se fue a una zona agrícola, compró un par de zonas o espacios para comenzar a hacer un tipo de cultivo que él quería desarrollar y las cosas no fueron bien. Bastante mal, diría yo. El señor Epigmenio pierde un par de cosechas, pierde los ahorros que tenía. Ahorros que no eran propiamente ahorros como tal. Era una cantidad de dinero que sus papás le dieron por haberse graduado. Cuando Epigmenio pierde eso, deja ese proyecto, comienza a entrar en la industria, pero su talante, su forma de ser, que ya tenía unos ciertos toques de arrogancia y de ínfulas de crecimiento, sentirse una persona arriba del promedio, empezaron a tener gotitas de amargura porque empezó a frustrarse mucho y no lo empezó a manejar bien. ¿Qué ocurre con esto? Epigmenio comenzó a ser un gruñón, pero en algún punto de esta transformación del epigmenio engreído al epigmenio gruñón, conoció a Sofía, una mujer muy linda, muy amable, que algo vio en el señor Epigmenio, porque se enamoraron perdidamente. Y aunque el tipo era un gruñón y era un engreído y tenía el talante pesado, su esposa era un ángel, una mujer linda, una mujer que tenía una forma como de entrar directamente en el corazón de las personas. Era de estas personas que todos los quieren, hombres y mujeres. No hay, como a diferencia de la historia que te conté hace unos momentos, no hay este tema necesariamente del atractivo. Son personas que se hacen querer. Son personas que son memorables, son personas que dejan cositas buenas en el corazón de los demás. Así era Sofía.
Sofía y Epigmenio tenían una relación bastante extraña. Cuando estaba Epigmenio en la relación, aunque era gruñón, estaba bastante dulcificado, pero fuera de la relación, parecía como si todo el tiempo se estuviera amargando más. Después de la industria, ahorró una cantidad de dinero, tenía ya 2 hijos para ese momento, primero se rejuntaron, después se casaron, y bueno, las cosas se fueron dando, y en lugar de comprarse para ellos una propiedad, volvió a invertir en el mismo emprendimiento que había hecho años atrás. Y el resultado fue el mismo. Las cosas después de 8 meses estaban muy mal. Tuvo que vender muy baratas las tierras que había comprado. Pareciera como Epigmenio como si no hubiera aprendido de eso. Pero lamentablemente, las consecuencias sí las cargó. No fue igual que en el pasado. Ahora la frustración y el enojo estaban al doble. Era un tipo insoportable. Y la relación que para ese momento tenía con Sofía era muy caótica. No por Sofía. Sofía era un ángel. Por él. Un sujeto violento, un sujeto que se había refugiado en la bebida, un sujeto que las frustraciones del día a día lo estaban consumiendo a tal grado que llegó un momento en el que se fue ebrio a trabajar en la nueva industria que estaba trabajando y lo despidieron. Después de eso algo pasó. En su currículum tal vez se pasaron las voces en la ciudad en la que él vivía porque no eran tantas las industrias que había en ese momento que al final ya no pudo conseguir empleo. Tenía trabajos esporádicos. Los papás del señor Epigmenio aportaban una parte, Sofía empezó a trabajar de una manera ardua, ella tuvo su emprendimiento y eso hizo que Epigmenio estuviera todavía más enojado con la vida. ¿Por qué mi esposa, que no está tan preparada como yo, que no es tan inteligente como yo, que no es tan buena como yo, por qué le está yendo bien a ella y yo, que soy un genio, las cosas no funcionan? ¿Por qué las cosas no funcionan? Tiene que ser culpa de ella. Ella de seguro está haciendo algo que me está minando. Probablemente ella está confabulando algo y eso es lo que hace que tampoco me estén contratando. Ya la mente de Pigmenio se estaba retorciendo sola. Ya la mente de Pigmenio veía moros con trinchetes, veía changos con pistolas, veía fantasmas, demonios, brujas y espantos donde no había nada. Donde tal vez había amigos y personas que lo querían ayudar, Epigmenio veía enemigos. Veía posibles personas que lo podían hacer daño, que lo podían envidiar, que le podían robar sus ideas, personas que les había ido bien de manera injusta, porque si a él no le había ido bien, los demás, ¿por qué les estaba yendo bien? Eso estaba mal. Y Epigmenio, con este tipo de pensamientos, se fue amargando y se fue retorciendo, porque ya no importaba qué pasaba, él tenía que estar bien y los demás mal, por más tonta que fueran las ideas o por más obvio que fuera su error. Y empezó a retorcerse y retorcerse esta situación. Y esto es muy peligroso porque cuando los años pasan, ¿se acuerdan que les he dicho que nos acostumbramos? Pues Epigmenio se empezó a acostumbrar a retorcer estas cosas, refugiado en la bebida, sin un trabajo que fuera constante. Pero eso sí, con una propiedad chiquita, Epigmenio tuvo su propio infierno en la tierra. Pero ¿sabes algo? No hay amor que dure 100 años, ni Sofía que lo soporte. Porque Sofía, después de ya estar harta de las actitudes de este hombre, estar intentando ayudarlo por todas partes, el día que ella se dio cuenta que estaba empezando a masticar estas cosas amargas, dijo hasta aquí. Yo no quiero amargar mi vida. Si eso quieres hacer tú con tu vida, sigue adelante. Y Sofía se sale de esa relación y se sale con sus hijos, que para este momento, los hijos, no estamos hablando de unos niños. Ya han pasado muchos años. Epigmenio ya está muy retorcido. Epigmenio no es una persona que puedas hablar con él de una manera como coherente, porque empieza a ser como muchas ideas que te vas a quedar pensando como esta persona está paranoica. ¿Por qué me está hablando mal de todos? Me está hablando inclusive mal de personas que ahorita acabo de ver que llegaron a darle dinero, le trajeron despensa, lo trataron con una cortesía tremenda. Y Epigmenio dice, pestes, si supieras que esa persona, cómo se gana la vida es de una manera deshonesta. Es una persona terrible. Pero acabas de recibir sonriendo una despensa que te acaban de regalar y la persona te está tratando pero con una cortesía tremenda. En fin, cosas que ya no se daba cuenta. Tenía un velo en los ojos, un velo muy grueso, que hacía que la realidad se distorsionara. Y te cuento todo esto porque necesitas estar en sus zapatos para entender lo que pasó después. Epigmenio en todos veía un posible enemigo. Ya no tenía esas cortesías de una persona que había llevado una formación,
y que venía de un buen hogar. No, no. Él tenía unas maneras que eran totalmente agresivas. Siempre que tenía oportunidad de agredir a una persona y empezar a aventar todo ese veneno que tenía dentro, la aprovechaba. Ni siquiera se justificaba diciendo las justificaciones que muchos utilizan, como el soy una persona claridosa, soy una persona honesta. No, 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 él ni siquiera le importaba eso, él iba al grano. A él le gustaba herir, molestar y hacer sentir mal. Punto. Cuando sus hijos dejaron de ser adolescentes y comenzaron a ser adultos, Epigmenio ya era prácticamente un monstruo. Ellos también tenían la realidad distorsionada. Cuando vives ahí, dentro de un árbol que se está pudriendo, y tú esos aromas ya los identificas como parte de tu vida, no puedes distinguir a veces lo podrido de lo que no es. Para ti es el hogar. Y te digo eso porque sus hijos son los que mandan esta historia. Y ellos cuentan que para ellos era su papá. Ah, es un poco enojón, a pesar de que ya habían escuchado muchas cosas por parte de vecinos, de su propia madre. Su madre ya no podía ni verlo. Jamás les pedía, jamás me hablen de él. Son los peores momentos que he tenido en mi vida. Los más felices, una temporada muy corta, y a partir de ahí, un calvario. No quiero saber de él. Ellos decían, mamá, exageras, pero es papá. No veían a la persona que era realmente en la que se había transformado Epigmenio. Y no te digo por juzgarlo, te lo digo por las cosas que van a suceder. Los hijos habían desarrollado ya sus vidas. La menor, eran dos muchachos, la menor tenía alrededor de 21 años y el mayor 25. El mayor es una persona que nunca tuvo una formación religiosa y él estaba muy a gusto con eso. Por eso, a lo largo de su vida fue conociendo personas de diferentes creencias y él estaba a gusto. Su novia tenía 36 años y esa chica había practicado durante casi 15 años la brujería. Se había hecho de un renombre y decían que era una bruja muy poderosa. Cuando ellos dos empiezan a salir y este chico, queriendo no repetir lo que había vivido en casa, estudió, empezó a trabajar en una empresa, de una empresa brincó a otra y empezó a entender cómo escalar, jamás creyéndose más que los demás, jamás sintiendo que los demás estaban a sus pies. Aprendió de los errores de su papá y eso le permitió que poco a poco iba escalando, poco a poco iba generando sus cosas. Papá invertía en cosas que no venían al caso y quería hacer emprendimientos que no tenían sentido. Él empezó a ahorrar y hacer inversiones más certeras. Le empezó a ir muy bien. Lamentablemente, los errores de Pigmenio para él fueron una gran escuela de qué no hacer y lo aprovechó. Este chico está saliendo con la bruja. Y desde que está saliendo con la bruja ve otro mundo, le cambia la vida. Ella lo dice así, me sacó de la oscuridad. No lo habla por la brujería, lo habla por cómo era su vida. Ella se dedicaba a muchos trabajos que tenían que ver con magia negra, con hacer daño a los demás. Y desde que se conocieron y se enamoraron, empezaron a salir y empezaron como a tener una relación más profunda, ella empezó a dejar todo eso porque se sentía feliz al lado de él. Y él le dijo, mi mamá nunca pudo dejar de trabajar, nunca. El día de hoy no le puedes quitar el trabajo porque no confía en los demás, siente que en algún momento le van a exigir que trabaje y que trabaje 10 veces lo que no está acostumbrada. Así es que no deja de trabajar, mamá, quedó mal. Yo no quiero eso para ti. Por favor, nunca dejes de trabajar, pero ten trabajos pequeños. Yo me voy a encargar de la economía. Y desde ahí jamás había fallado. Y aunque se decían novios, vivían juntos y ya tenían un par de años así. Y tenían una relación muy bonita, muy estrecha, de mucho cariño y mucho respeto. La otra hermana, la de 21 años, ella vivía la vida de una manera, digamos, sin tantos límites. En casa le tocó ser la pequeña, y en tanto desbarajuste de un papá refugiado en la bebida y una mamá que no paraba de trabajar nunca, en la cual siempre había problemas, ella descubrió que fuera del hogar era más feliz. Así es que ella vivía en viajes, vivía conociendo personas, brincaba de novio en novio porque así estaba a gusto, y nadie le decía nada, porque a nadie le enteraba. Ella tenía su vida y los demás no tenían por qué saber ni por qué opinar. Era una persona muy discreta. Tenía sus cosas y sus secretos, pero todo muy bien. Cuando el hijo comenzó a llevar a su novia a la casa del señor Epigmenio, se dieron cuenta que ese señor ya traía muchas capas de problemas. Era muy agresivo con los dos. La novia, la chica que había practicado brujería, siempre le decía después de las visitas, no te preocupes, yo entiendo lo que está pasando a tu papá, yo también he estado ahí. Pero no era lo mismo.
Ella, siendo comprensiva, hacía que su novio, pareja, su compañero, no se molestara con su papá. Le decía, ten paciencia, va a cambiar en algún momento. Y él le decía, es que no puedo permitir que te trate mal. Y ya van 2, 3 comentarios que dice que no estoy feliz, no estoy a gusto. Las cosas van avanzando y llega un momento que por una situación, un proyecto y una situación de salud del señor Epigmenio, los hijos lo están visitando continuamente. Hay un momento en el que la ex bruja va a visitar al señor Epigmenio porque va a ayudar a la hermana de su pareja a hacer algo ahí en la casa del señor Epigmenio. Cuando están las dos ahí, el señor Epigmenio les avienta la ropa a los pies y les dice, ojalá que sepan hacer una cosa buena en su vida y me puedan lavar bien la ropa. Y quiero que quede bien y que no quede arrugada. Y la bruja se le quedó viendo y soltó una carcajada y le dijo, señor Epigmenio, discúlpeme, yo vengo a ayudar aquí, no vengo a que me esclavice. Y cuando dijo eso, el señor Epigmenio se puso mal, entró en cólera y se le acercó, le pegó la cara. Y cuando le pegó la cara, la hermana o la hija del señor Epigmenio, la hermana del novio de esta chica que practicaba antes brujería, se le pega y se da cuenta que su papá trae aliento alcohólico. Entonces dice, papá, tomaste, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Y en eso dice, a mí las mujeres no me van a estar ordenando ni diciendo qué hacer. Son igual que esa vieja que me abandonó. Pocas mujeres, ustedes no tienen nada de mujeres. Ustedes vienen aquí para servirme nada más. Y donde dice eso, la chica que había practicado brujería se lo toma a risa y se empieza a reír. Y el tipo la agarra del cuello. Cuando la agarra del cuello, su hija se pone mal, lo agarra con las 2 manos del brazo, pero estamos hablando de algo. No sé cómo te imaginaste el señor Epigmenio. El señor Epigmenio mide 1,97 m, pesa casi 165 kilos, es un tipo enorme y fuerte. Cuando le pone la mano ahí en el cuello y la hija lo está agarrando del brazo, no le hace nada. Es como si estuviera cargando una pluma o una almohada, porque el tipo casi logra levantar del piso a la otra. Y es ahí cuando la hija, dando una patada, le pega en cierta zona en la que el señor se retuerce un poco de dolor, las dos se alejan y la bruja le dice, nunca me vuelvas a poner una mano encima, nunca. Esta fue la primera y la última. Nunca me pongas un dedo. Y donde Pigmenio recupera un poco el aliento, se yergue y erguido corre hacia la mujer con una velocidad que ya no se esperaba y le suelta 2 bofetadas en la cara. En ese momento, esta mujer se pone pero tan colérica que ya te puedes imaginar quién es la persona que nos mandó la historia, ¿verdad? La hija que estuvo presente. Porque la hija que estaba ahí dice que lo que vio es algo que no puede olvidar. Los ojos de esta mujer, lejos de estar inyectados como en sangre, se pusieron todos de un color negro de un segundo a otro, empezó a hablar en una lengua extraña y el señor Epigmenio cayó al piso y se empezó a retorcer. La mujer, parada, nada más voltaba a verlo hacia abajo, seguía hablando en ese idioma y el señor empezaba a gritar de dolor y ella sonriendo seguía hablando y el tipo seguía retorciéndose. Esta chica, la que nos manda la historia, la hija del señor Epigmenio, se pega con ella y le dice, por favor, déjalo, es mi papá. Y dice que en el instante que dice eso, a la chica le regresan los ojos como lo normal, la ve y le dice, discúlpame. Voltea con el señor Epigmenio y le dice, nunca más ni a mí ni a nadie les vuelvas a poner una mano encima. Y se sale de ahí. Cuando se sale comienza a llorar. Fue como un arranque, un momento que no pudo detenerse, algo que no pudo controlar por la ira, por las bofetadas, por lo que le acababa de hacer el tipo, pero su vida ha cambiado, ya no es esa persona que era antes. Estando afuera, la chica que nos manda la historia va a platicar con su cuñada, le empieza a decir que lo que hizo su papá estuvo mal, en fin, tienen una conversación, las dos se van de ahí, y lo que empieza a ocurrir a partir de ahí es algo que ya no tiene nombre ni explicación. El hijo del señor Epigmenio y la hija del señor Epigmenio están muy ofendidos. No quieren saber nada de él. No quieren tener cercanía. No les interesa que él vaya, necesite, juzgue, opine. No quieren nada. Pero cerca de un mes después de este suceso, hay una llamada de un vecino. Por favor, vengan a visitar a su papá. Está muy mal. Cuando llegan a visitarlo, el señor Epigmenio tiene unas ojeras que le abarcan casi la mitad de la cara.
Se ve que está muy nervioso, se ve que ha bajado de peso y el cuerpo entero le tiembla. Parece como si tuviera alguno de estos tipos de enfermedades que te impiden tener control de tu movilidad, pero no es eso. Él empieza a decir en balbuceos, entre muchas majaderías e insultos a ellos, que buenos para nada ahora sí se presentan, ahora cuando ya no se puede hacer nada, pero entre todas esas majaderías e insultos, el señor Epigmenio les dice que no puede dormir, que desde el día en el que le puso la mano a esa maldita bruja, hay cosas que van a su casa a buscarlo. Hay sombras, sombras que son más fuertes que él, sombras que han hecho que la cama se levante y golpee contra el piso, sombras que le ponen la mano en el cuello y lo empiezan a retorcer, y cuando él pide que lo suelten se ríen de él en su oreja. Y es la sombra de un niño. Cuando ese niño está en la casa es algo terrible, porque dice que cuando el niño se le acerca mucho, después el niño se estira y se ve como algo más largo, más horrible, más esquelético y mucho más desalmado, porque comienza a rasguñarle lo que tenga cerca, brazos, espalda, pechos, todo, todo ahí, porque se descubrió la camisa, todo ahí está lleno de magulladuras. El señor Epigmenio dice que ya no puede más con esto, que ya no puede hacer nada. Ellos le piden al papá que por favor se tranquilice. El hijo del señor Epigmenio va a hablar con su novia y le dice, por favor, yo sé que mi papá hizo algo terrible contigo, pero deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Está mal. Y ella le dice, yo ya no hice nada. Lo que le hice se lo hice ahí. El problema es que me faltó mucho el respeto y mis guardianes están enojados y yo con ellos no los puedo detener. Esto que le está ocurriendo a tu papá es porque él se lo buscó. Un mes después, el señor Epigmenio ya no amaneció. María me contó lo que ha sido el susto más grande de su vida, pero tengo algo que decirte. No creo que exista una sola persona en el mundo que viviendo lo que vivió ella no termine muerta de miedo. Y ahí te va por qué. María al día de hoy es una persona que tiene ya 60 años, pero me cuenta que cuando sus hijos estaban por allá de cuarto, quinto, sexto de primaria, porque no lo recuerda bien, ocurrió un evento que hizo el antes y el después a tal grado que tuvo que cambiar prácticamente todo su estilo de vida de un día para otro. María estaba llevando su vida lo más normal. En ese momento estaba casada, tenía 2 hijos, digamos que la mayor Jocelyn y el menor Mario estaban en sus diferentes grados, pero tenían una ventaja tremenda. Ellos estudiaban en la escuela primaria que estaba apenas a una cuadra de la casa. Eso hacía que en ocasiones María se tomara ciertos privilegios, ciertos gustitos en aquel tiempo, y era que a veces no pasaba por los muchachos. Como los maestros y el tipo que estaba en la entrada ya sabían que vivían ahí a menos de una cuadra, las dejaban salir y se iban ellos corriendo directo a casa. Todo normal, hasta que ella cuenta que de repente empezó a notar que los niños venían un poco más tarde. Ella siempre los esperaba más o menos entre 1 y 1 y cuarto. Comenzaban a llegar a la 1:30, 1:45, 2 de la tarde, 2:15. El día que llegaron a las 2:15 y ella estaba preocupada. Ella sale de la casa, va en camino y ellos vienen corriendo para acá y les dice, ¿qué pasó? Creía que iba a haber algún tema relacionado con algún reporte, molestias con maestro, alguna tarea que faltó, pero no. Jocelyn le dice, mamá, perdón, es que tenemos unos amiguitos y nos estamos quedando a jugar con ellos. Y ella le dice, oye, sí está bien, pero no tanto. Dice, es que ellos nos están invitando para que vayamos a su casa. Y el niño, Mario, se ve que le está diciendo que sí, pero al mismo tiempo hay algo en él que le genera estas cosas, esta vista aguda que tienen las mamás que se dan cuenta que hay algo raro en la situación. La señora no toma cartas en el asunto en ese momento, le dice que no vayan a casas de desconocidos hasta que ella conozca a los niños y a los papás. Y que de hecho, o sea, el día de mañana y el día siguiente no va a poder conocerlos, pero que ellos tienen prohibido jugar con esos niños hasta que ya se conozcan las familias. Bueno, la señora le cuenta a su esposo, el esposo le dice, son niños, mujer, tú sabes que vivimos en una colonia en la que no pasa nada, todos nos conocen, y ella le dice, sí, pero es que mira, se están tardando más y no sabemos quiénes son esos papás y bueno. El punto es que van avanzando los días y por una situación u otra, los niños no están llegando temprano. Niños son niños. No tienen por qué seguir las instrucciones de mamá aunque se las repita 1400 veces más.
Estos niños en especial sí son niños muy bien comportados y ahí es donde le hace mucho ruido a la señora María. Ella se tomaba esa licencia, se permitía el no ir por los muchachos porque son niños buenos, no generan ningún problema a nadie, al contrario, tienen sus medallitas, los maestros los mandan felicitar, la directora los tiene en muy buena estima y todos los conocen a ellos y a su familia. El tema que estén llegando tarde a casa ya le está haciendo mucho ruido. La carita o algo que vio en su hijo el día que les llamó la atención y que les dijo muy emocionado, sí, son nuevos amigos, algo le hizo mucho ruido. Ahora ya son varios días que están llegando 2:15, 2:30, 2:45. Y lo peor, llegan todos enterrados. Se ven ya muy cansados. Y llega un momento en el que la mamá los agarra, recién llega y les dicen, a ver, ¿dónde está esa casa de esos niños? Y vamos ahorita a conocerlos. Y ella, sí, mamá, porque de hecho nos invitaron hoy a que pasáramos y nos tuvimos que aguantar porque sí queríamos entrar. Y Mario dice, sí, mamá, queríamos entrar, pero nos aguantamos porque nos dijiste que no hasta que conocieras a sus papás. Y se enojaron, nos dijeron que no íbamos a conocer a sus papás, que porque sus papás los abandonaron. Y cuando me dijeron eso, narrador, no, hombre, cambié mi postura. Me salió todo mi instinto protector, abracé a mis dos niños, me dio mucho sentimiento, pero al mismo tiempo mucho coraje. Ya no se sabía si con ellos y con los niños y con los señores. Y le dije, vámonos ya a la casa de estos señores, los quiero conocer. ¿Cómo que estos niños están viviendo solo? ¿Cómo que los abandonaron? Y me agarro caminando con ellos. Mi niña Jocelyn me está diciendo atrás, mamá, espérate, qué vergüenza. Y yo las vengo jalando a los dos muchachos y vamos, camine, camine, camine. Y les digo, ¿dónde, dónde? Y me señalan. Cuando me señala Jocelyn en la casa, narrador, no, la sangre se me fue al piso. Me señala una casa en construcción, una casa en la que ahí no habita nadie. Esa casa en construcción tiene una obra gris, años, años. Tiene afuera unos letreros de precaución que dice que no entres al lugar, que es un lugar peligroso. Hay una malla alrededor y la casa, aunque está en obra gris, tiene ventanas y tiene puerta. Pero estás hablando que es algo que tiene muchos años, nunca ha vivido alguien. No hay electricidad, no hay luz y lo sabemos porque conocemos a los dueños. Nosotros supimos cuando empezaron a construir la casa, después al señor le fue muy mal, ya no pudo terminarla, quiso venderla, nadie lo compró, el señor se enfermó y finalmente se fueron a otra ciudad. Y ahí tiene años la casa parada. Cuando me la señalaron, no, narrador, dije, se los están queriendo llevar y no me había dado cuenta. Y me dio un coraje conmigo, narrador. No, me dieron ganas de darme unas cachetadas guajoloteras a mí misma y decirme qué clase de madre eres. Me sentí mal, me sentí muy arrepentida y entonces los agarré y les dije, a ver, aquí no vive nadie. ¿Dónde están los amiguitos que ustedes tienen? Y se me queda viendo Jocelyn y dice, ahí mamá, al lado de la puerta. De hecho, mira, nos está diciendo que pasemos y nos va a abrir la puerta. Y volteó a ver la casa, narrador, y nada más veo donde la puerta se empieza a abrir. Y ahí no hay ni una persona. Me quedé espantado. Le dije, Jocelyn, por favor, dile a tu amiguita que hasta que conozcamos a sus papás los vamos a venir a visitar, mientras no. Y donde le digo eso, narrador, voltea y me dice, se enojó mucho, pero ya me dijo que sí, que va a traer a sus papás. Volteo a ver a la puerta para ver qué va a pasar y nada más escucho donde alguien viene bajando del segundo piso de la casa vacía. Dije, no, yo no quiero saber quiénes son los papás de estos fantasmas. Agarro mis huercos, me regreso a la casa. Lo primero que hago cuando llego a la casa es agarrar el teléfono, le marco a mi marido y le digo, nos vamos con mi mamá una semana. Y me dice, espérate mujer, pero si no te dice nada, no tú menso, los niños. Y entonces mi marido, todo confundido, llega ese día a las 8 de la noche a casa de mi mamá, de su suegra. Me dice, oye, ¿qué pasó? Yo estoy hecho un mar de llanto y tardé como 2 horas en explicarte. Mi amor, nuestros hijos de amigos tienen unos fantasmas o algo peor. Estaban en la casa abandonada y cuando terminé de decir las cosas, mi esposo estaba tan pálido que yo tenía miedo que ya estuviera muerto y no me había dado cuenta.